Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Es motivo de mucha alegría poder estar nuevamente en este día que Dios nos regala, dispuestos a estudiar la bendita palabra a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana, elevemos nuestro corazón en oración a Dios. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día que nos regalas, por darnos el privilegio de poder estar a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar tu bendita palabra. Te suplicamos que en el poder de tu Santo Espíritu nos des la gracia de entenderla y de aplicarla a nuestro corazón. Te doy gracias por cada oyente en esta mañana, por sus familias, por sus hijos, por todo lo que tú les das, Señor. Bendícelos y permite, Padre, que hoy te conozcan y puedan comprender mejor el Evangelio y amarte más. Y a los que no te conocen, Señor, revélate a ellos con el poder de tu salvación revelado en tu palabra, para que puedan comprender tu amor, tu bondad y tu misericordia a través del perdón que tú nos das en tu Hijo Jesucristo. Bendice este tiempo, toma mis palabras y guíame para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad y muchos hoy conozcan de tu salvación y sean edificados en el conocimiento de tu verdad. Te pido esto en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos, hoy nos corresponde meditar en el capítulo 8, en los versículos 11 al 21. Dice así la palabra de Dios. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿Es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? El Evangelio es el mensaje de lo que Dios ha hecho para salvar a los hombres a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y siempre que exponemos el Evangelio, estamos hablando de quién es Cristo, qué obra ha hecho por los hombres y qué espera Él que nosotros hagamos. Pero en ocasiones la Biblia se toma un tiempo para explicarnos cuál es el problema de los hombres cuando escuchan el Evangelio. ¿Por qué no pueden recibirlo y creer en él? ¿O por qué no lo pueden entender profundamente, disfrutarlo y obedecerlo cada vez mejor? El mensaje de la Biblia sobre la incapacidad del hombre de entender el mensaje hace que se vea claramente que es un regalo de Dios entender el Evangelio, ya que el hombre tiene serios obstáculos
para creer y entender lo que Dios quiere que entienda. En este pasaje que hemos leído, vemos a tres grupos de personas diferentes enfrentándose con la persona y la enseñanza del Señor Jesús. Y vemos en esos tres grupos la dificultad que tenían para entender la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos tres grupos de personas que menciona el pasaje? Aunque la interacción principal del Señor es con sus apóstoles, Él menciona dos grupos más aparte de los discípulos. Ellos son los fariseos y los herodianos, es decir, los seguidores de Herodes. Hay tres grupos y cada uno tiene un problema específico, así que veremos los tres grupos y su problema en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. En primer lugar está el problema de los fariseos. En segundo lugar está el problema de los herodianos. Y en tercer lugar está el problema de los discípulos, es decir, de los apóstoles del Señor. Estos son los tres grupos mencionados y cada uno tiene una dificultad que el Señor quiere señalar en este texto, y de eso nosotros aprendemos mucho. Veamos pues el primer grupo y su dificultad, amables oyentes. Los fariseos y su problema. Dice el verso 11 del capítulo 8. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo dentro de la religión judía que trataba de seguir la ley de Dios al pie de la letra y ser hombres muy religiosos, pero en realidad no seguían a Dios de todo corazón. No querían agradar a Dios, sino agradarse a sí mismos y a los hombres. Buscaban ser famosos como hombres religiosos, pero su deseo no era amar a Dios y obedecerle, sino quedar bien con todo el mundo y vivir bueno en esta vida. En realidad, eran unos hipócritas. ¿Saben qué es un hipócrita, amable oyente? Un hipócrita es una persona que finge ser algo, pero en realidad no es lo que dice ser. Es un farsante, es un actor de teatro, es una persona que predica, pero no practica el Evangelio. Esos fariseos habían aprendido mal la ley de Dios, pues la habían acomodado a sus deseos y la habían enseñado al pueblo, haciéndolo caer en tremendos errores que el Señor tuvo que corregirles. Ellos se creían muy santos, pero cometían tremendos pecados y rechazaban a los otros hombres que no eran como ellos, llamándolos pecadores e ignorantes. Confiaban en sí mismos y se creían muy buenos. Creían que podían salvarse haciendo buenas obras como dar limosna y obedecer la ley de Dios. Pero todo era una hipocresía. Ellos no tenían fe en realidad y por eso, para poder creer en el Señor Jesús, ellos pedían que hicieran una señal del cielo. Como dice el verso 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿A qué se refiere con esta señal del cielo? Ellos leían el Antiguo Testamento y creían que el Mesías debía hacer una señal en el cielo, como hacer caer pan del cielo, como Dios hizo caer el maná en el Antiguo Testamento, o como vinieron las plagas cuando Dios le dio potestad a Moisés para orar y que vinieran sobre la nación de Egipto. Pero nos preguntamos, ¿por qué ellos no tenían en cuenta los muchos otros milagros que el Señor había hecho delante de sus ojos y aún pedían una señal del cielo? La respuesta es porque estaban ciegos, porque eran ignorantes, porque estaban llenos de soberbia y orgullo por su gran incredulidad. Noten cómo se angustia Jesús cuando ellos le piden que le dé señal del cielo en el verso 12. Y en el verso 12 dice el texto: y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal
a esta generación. Este gemido quiere decir dolor y molestia del Señor, porque estos hombres, a pesar de ver lo que veían, no creían. Y molesto de su incredulidad, el Señor les dice que no les será dada la señal que piden. Y enseguida se aleja de ellos y se fue a la otra ribera, es decir, los abandonó, los dejó en su incredulidad. Noten lo que dicen los versículos 12 al 13. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se hará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amables oyentes, muchos hombres quieren que Dios haga lo que ellos piden para poder creer en Él. De esos Dios se fastidiará y los abandonará a su suerte, a no ser que se humillen ante Dios arrepentidos de su pecado antes de su muerte. Por eso cuando el Señor les pide a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, les advierte sobre caer en sus enseñanzas y la hipocresía de ellos y sus malas prácticas. Ese era el grave problema de los fariseos, que no creían en el Señor, que tenían cerrado su corazón y querían creer si veían señal. Ahora veamos el segundo grupo, los herodianos y su problema. Verso 15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Saben ustedes qué es la levadura? ¿Saben por qué el Señor dice que los herodianos y los fariseos son como la levadura? Porque así como la levadura, cuando se pone en contacto con la masa del pan, avanza por toda la masa y toda la masa termina invadida por la levadura, inflando el pan. Así las falsas enseñanzas y los malos ejemplos de los hombres que no conocen a Dios se difunden entre la gente tan fácilmente como la levadura se difunde por toda la masa y hace crecer el pan. Las malas enseñanzas y los malos ejemplos se propagan rápidamente y afectan a muchas personas. Eso quiere decir que son como la levadura. Herodes era un rey de una parte del territorio donde estaba Israel y no era judío. Había sido nombrado por Roma y era un hombre que no le interesaba para nada a Dios. Aunque conocía las religiones y las respetaba por conveniencia, como muchos hoy en día, no se involucraba en ninguna de ellas. Más bien, astutamente se relacionaba con los miembros de las religiones y quería agradarlas para obtener ventajas políticas que le permitieran ser cada vez más popular, poderoso y rico, tal como ocurre hoy en día. Por ejemplo, construyó un templo para los judíos y así podía tenerlos de su lado. Su deseo era el lujo, el dinero, la fama, las comilonas, las rumbas, el sexo, es decir, los placeres temporales de esta vida. De esta misma manera, algunos judíos se habían unido a él por conveniencia para obtener esas mismas cosas, tener buenos puestos en el gobierno y obtener favores políticos de él. A eso se le llamaba los herodianos. Los herodianos no podían creer en Jesús porque amaban demasiado esos placeres y no querían renunciar a ellos. Para ellos el cielo era aquí en la tierra y la dicha era el mundo y sus deleites. Cuando el Señor les dice a los discípulos que se guarden de los herodianos, les quiere decir que se cuiden de que sus corazones no se vayan a cargar con esos deseos mundanos, es decir, que se guarden de la mundanalidad. Con eso desobedecerían a Dios, se extraviarían del camino del Señor y caerían bajo su disciplina paternal. Y disciplinas muy duras pueden recibir aquellos que, siendo hijos verdaderos del Padre Celestial, por su desobediencia se extravían tras los placeres del mundo. Ahora veamos nuestro tercer grupo, los discípulos de Cristo y su problema.
versículos 17 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Al leer este pasaje, vemos que el problema de ellos no era creer en el Señor, ni en sus milagros, ni en sus enseñanzas. Ellos ya habían creído en esas cosas, a diferencia de los fariseos. El problema de ellos no eran los deleites y los placeres del mundo, porque de hecho ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Lo amaban sinceramente. No eran unos hipócritas como los fariseos, ni unos mundanos como los herodianos. Eran verdaderos hijos de Dios y tenían verdadera fe. Entonces, amables oyentes, ¿cuál era el problema de estos discípulos respecto a la persona y obra del Señor Jesucristo? El problema era que eran muy torpes, olvidadizos y tardos para entender el Evangelio. Y eso se demostraba de muchas maneras. En el mensaje anterior vimos cómo aún después de haber visto a Jesús multiplicar 5 panes y 2 peces entre 5,000 personas, aún no creían que Él podía dar de nuevo panes a otras 4,000 personas. Ahora vemos que el Señor corrige a los discípulos por esta torpeza. Pero noten que cuando les dice que se guarden de la levadura de los fariseos, no se les ocurre pensar sino en pan para comer. Ellos eran tan torpes que pensaban solo en las cosas naturales y no podían entender los mensajes espirituales en las enseñanzas del Señor. Aún no estaban acostumbrados a la forma de enseñar de su maestro. Él casi nunca decía nada de una forma clara, siempre hablaba por medio de comparaciones y parábolas. A estas alturas de su entrenamiento ya debían comprender que casi todo lo que el Señor decía debían tomarlo como algo simbólico y que debían buscar el significado no en las cosas materiales, sino en las espirituales. Pero ellos eran muy torpes para entender y muy torpes para creer. Ese era su problema. Por eso el Señor les dice en Marcos 8, 17 al 18 lo siguiente: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís ni recordáis. Amables oyentes, esta reprensión es dura. Un corazón duro es un corazón que no entiende, que no recuerda. Por eso Él les dice: ¿cómo es que no recuerdan de lo que he hecho y he enseñado antes? Es como si el Señor les dijera: es increíble que ustedes, después de lo que me han visto hacer, no entiendan quién soy yo y lo que yo enseño. Noten lo que dice los versículos 19 al 21. Dice así: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Amables oyentes, los milagros del Señor básicamente tenían 2 propósitos muy importantes, y era probar que Él era el Mesías enviado por Dios, es decir, el Salvador. Porque nadie pudo jamás abrir los ojos de los ciegos y hacer los milagros que Él hizo. Los profetas habían dicho que Él sería reconocido porque haría esas cosas. Pero hay un segundo propósito en estos milagros,
y es enseñar verdades espirituales importantes. En este caso era enseñar a los discípulos la necesidad de prestar más atención a las enseñanzas y los milagros que el Señor hacía, advertirles sobre su torpeza espiritual y que reflexionaran cada día mucho más acerca de quién era Él y entendieran cuál era su voluntad. Aquí el Señor les hace ver su descuido con el precioso material de enseñanza que recibían día a día de Él. Pero su corazón aún estaba muy enfocado en las cosas de este mundo. No oraban suficiente, no meditaban lo suficiente en lo que el Señor hacía. Ese era su problema, y lamentablemente es el problema de muchos cristianos hoy en día, que escuchan y escuchan la palabra de Dios, pero les entra por un oído y les sale por el otro. No entienden ni reflexionan profundamente en las preciosas enseñanzas del Señor Jesucristo. Son torpes para aprender y olvidadizos de las cosas que el Señor les comunica a través de las enseñanzas de su palabra. Ya tenemos pues expuesto el problema de estos tres tipos de personas con respecto al mensaje de Dios en el Evangelio. Ahora debemos aplicarnos estas enseñanzas a nuestras propias vidas, amables oyentes. En primer lugar, ¿qué aprendemos del problema de los fariseos? De este problema aprendemos que debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad y creer en Jesús sin exigir más señales que las que están dadas en su palabra. Que debemos vivir una vida de verdadera entrega para Dios y no ser unos hipócritas que aparentan ser cristianos, que nada más vienen a la iglesia por conveniencia para no quedar mal con su familia o con la sociedad que profesa la misma religión muerta que ellos. También aprendemos que no debemos tener amistades íntimas con personas que no conocen a Dios realmente, porque sus ideas y su mal ejemplo nos pueden alejar de Dios. Usted debe entender, querido oyente, que si sigue en incredulidad, a pesar de escuchar tanto la palabra de Dios, un día Dios se alejará de ti y lo abandonará como abandonó a esos fariseos, que después de que le pidieron señal, Él se fue a la otra orilla y los dejó en sus delitos y pecados. Como dijo el proverbista en Proverbios 1, 24 al 26. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Así es, amable oyente, no endurezca su corazón como los fariseos, sino cree lo que dice la palabra de Dios acerca del Redentor del mundo. Y en segundo lugar, ¿qué aprendemos del problema de los herodianos? De este problema aprendemos que debemos guardarnos del mundo y sus placeres, porque eso nos aleja de Dios y nos destruye. Especialmente los jóvenes, cuando ellos están entre los 13 a 18 años, son fuertemente atraídos por los herodianos. La mayoría de nuestros amigos a esa edad son herodianos, es decir, aman el mundo y sus placeres, y ellos harán todo lo posible para que nosotros seamos herodianos también. Muchos que fueron enseñados para vivir como cristianos abandonan lo que aprendieron de Cristo y se convierten en herodianos, en mundanos. Nosotros, en vez de convertirnos en herodianos, debemos ayudar a los herodianos a que se conviertan en cristianos. Dios no permita que los jóvenes que asisten a nuestra iglesia se conviertan en herodianos, porque tristemente hay algunos de los que están en las iglesias que después de haber sido cristianos ahora son herodianos. Debemos orar para que ellos conozcan realmente a Cristo y dejen de ser mundanos. Hay algunos niños en nuestras iglesias que no ven la hora de ser mayores para ser herodianos, es decir, mundanos, y hacer lo que quieran, sacar la cédula y apartarse de sus padres para vivir una vida desordenada, hueca, pecaminosa y vacía. Que Dios obstruya su camino y cambie sus malas intenciones y conozcan realmente al Señor Jesús,
quien los guardará de la levadura de los herodianos. Y en tercer lugar, ¿qué aprendemos del problema de los discípulos? De este problema aprendemos que a pesar de tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios frecuentemente, los que ya somos cristianos aún no conocemos a Cristo como debemos conocerlo. Por eso debemos reconocer nuestra ignorancia y rogar a Dios que nos conceda por su gracia el conocer a Cristo más profundamente y de ahí en adelante madurar y no ser tan torpes y olvidadizos de las enseñanzas de Dios, de esas verdades eternas que están en la Biblia y que se nos enseñan constantemente en la iglesia y que deben gobernar nuestras vidas. Que Dios nos libre de ser incrédulos como los fariseos, mundanos como los herodianos y olvidadizos y faltos de comprensión como los discípulos. Que Dios nos dé su salvación y la perfeccione en cada uno de nosotros. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.